Respecto al Salmo 19, pues muchos de los hermanos me han pedido que dé una explicación a qué se refiere este salmo. Y cuando nosotros vemos el título de este salmo, habla de las obras y la palabra de Dios. Yo quiero que leamos por un momento lo que dice el verso 1. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, note usted aquí que a la luz de la palabra, ¿sí?, el Salmo 19 da un elocuente sumario de dos destacados vehículos de la revelación de Dios. En primer lugar, vemos la revelación general de Dios en la creación. Esto nosotros lo vemos en el verso 1, porque dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Entonces, hay dos elementos aquí. Primeramente, el cielo y el firmamento. Y estos elementos son muy cruciales y nosotros los vemos incluso también en la creación de Dios en el Génesis 1. Entonces, vemos también que si hay dos elementos cruciales como el cielo y el firmamento, esto demuestra de que detrás de esto hay un creador. ¿Y quién es este creador? Pues Dios. Entonces, las cosas creadas, ¿sí?, anuncian directamente que existe un Dios. Hay dos clases, dentro de este contexto, dos clases de revelación. La una es una revelación general, y esta revelación general está detallada o expresada en todas las cosas creadas. Habla directamente de todo lo que Dios hizo. Los cielos, la tierra, todo esto encierra en sí una revelación general, por lo cual ante esta revelación de todas las cosas sabemos que existe un creador y que no podemos esconder directamente a este creador, porque todas las cosas que se nos manifiestan a nosotros reflejan de que existe un arquitecto, un ingeniero en este universo. Por lo cual los impíos, es decir, los que no creen, no tienen excusa de decir que Dios no existe. Entonces, estos dos verbos también resaltan una continuidad de las revelaciones que yo les estaba explicando. Y la otra clase de revelación es una revelación prácticamente específica, que ya la vamos a ver más adelante. El verso 2 dice: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Tomemos en consideración que no es que aquí existe una contradicción cuando dice: un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Aquí lo que nosotros estamos viendo es que se expone una comunicación constante de los cielos, ¿sí?, y que no es mediante directamente palabras de naturaleza literal, sino a través de imágenes, a través de las cosas que nosotros podemos tocar o palpar. Todo lo que nosotros miramos, todo lo que podemos tocar y palpar, es el reflejo de que existe un creador. Y aquí estamos nosotros golpeando en contra de la incredulidad y derribando directamente el argumento de los ateos, de que ellos dicen que no existe Dios. Pues sin embargo, todas las cosas creadas demuestran que su composición, lo que fue elaborado, los elementos químicos que contiene todas las cosas creadas, ¿sí?, demuestran de que hubo alguien con una inteligencia superior, porque todo fue creado con un orden específico. Esto no pudo haber venido de una explosión cósmica, del Big Bang. No es así, queridos amigos. Dice el 3, dice: no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz.
Obviamente, podemos decir que todas las cosas creadas nos hacen entender en nuestra conciencia de que no hay nada que podamos nosotros decir a Él, no hay ninguna excusa que podamos presentar delante de Dios, es decir, que todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor demuestran que es real. Esto nos hace ver que el hombre fue creado por Dios y el hombre fue creado con un propósito, y este propósito fue que el hombre empiece a exaltar a su creador. Lamentablemente no lo vemos así, porque el hombre, producto del pecado, se ha vuelto independiente de Dios. El verso 4 dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Queridos hermanos, todas las cosas creadas manifiestan que Él es real, manifiesta su gloria, y también Él por todo el mundo ha extendido su palabra. Obviamente, posterior a la creación, Él manifestó todas las cosas por medio de palabras talladas y escritas directamente a través de los mandamientos, y también podemos decir a través de utilizar instrumentos u hombres, ¿sí?, para poder escribir lo que Él tenía en su corazón. Dios nos ha dado de la palabra, Dios nos ha dado de su ley perfecta y maravillosa, como dice en este verso que sigue. Dice en adelante, dice el verso 4, dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Este sol es la estrella mayor que Dios creó en nuestro sistema solar, podríamos decir el sol, que es una ilustración de Cristo. La luz es Cristo. Los hombres necesitan la luz para ellos poder mirar su penosa condición, arrepentirse y volver de todo ser a Él. Entonces, esta luz, este sol, está en el corazón del hombre que recibe a Jesús como Señor y Salvador. Aquí, cuando dice en el verso 5, dice: y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Gracias a Dios, porque sabemos que Él es digno de ser exaltado, digno de ser honrado. Dios desbarata aquí toda esa doctrina errada de que debemos nosotros dar culto a las cosas creadas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, incluso muchas culturas antiguas, muchas civilizaciones paganas, que le dieron culto a las cosas creadas, al sol, a la luna, a las estrellas, y no realmente a Dios. Nosotros vemos aquí que David utiliza esta metáfora del sol para referirse a nuestro amado Rey, aquel que es la luz verdadera que alumbra a un mundo que está en tinieblas. Pero en este salmo vemos cómo Dios, a través de David, nos hace ver que la creación manifiesta que existe un creador, un ingeniero, pero también aquí realza David la palabra de Dios. El verso 7 en adelante viene David y dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos ellos son justos. La ley del Señor es perfecta. Entonces, cuando hablamos de la ley, hablamos también de una enseñanza. ¿Para quién fue creada esta enseñanza sino para el pueblo de Dios? Es decir, para los suyos. Obviamente, primero Dios escogió entre todas las naciones a una nación que era Israel. Dios le dio la ley a este pueblo para que ellos la obedecieran. Sin embargo, nosotros, por medio de la fe, fuimos directamente injertados por fe en este pueblo maravilloso. Ahora nosotros somos directamente
aquellos que pertenecemos al pueblo de Dios. La ley, dice, de Jehová es perfecta. Entonces, esta ley es una enseñanza. Esta ley da dirección, pero también nosotros vemos que en la ley existe instrucción. Pero también dice que convierte el alma. El poder que tiene la ley, la que dirige el corazón del hombre, es que esta ley, esta enseñanza tiene la capacidad para transformar el alma. Solo a través de ese poder sobrenatural Dios puede transformar, convertir el alma. Es decir, un alma que estaba perdida, que estaba en tinieblas, hoy ha venido a la luz a través directamente del poder de Dios. Pero aquí también habla de un testimonio. Dice: el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, ¿qué es esto del testimonio? Cuando habla del testimonio, es decir, habla de dar testimonio, pero ¿de quién la palabra de Dios da testimonio? Sino que del autor directamente de esta ley, que del autor de la creación. Es decir, la palabra de Dios da testimonio de Dios mismo y también de lo que Él es y también de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando el hombre viene sin capacidad, de manera sincera, delante de Dios, aunque tal vez no tenga títulos académicos o sea una persona docta, si esta persona es indocta, si esta persona no tiene estudios, no es preparada, pero dispone su corazón a Dios al venir y conocer de Él, a estudiar su perfecta ley, Dios le da directamente esta promesa que dice que Él será sabio. Por eso dice: el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al hombre sencillo. Pero también el verso 8 dice: los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra directamente los ojos. Cuando habla también este verso de los mandamientos, se refiere a la palabra de Dios, obviamente como una orden. Aquí en esta palabra de Dios tenemos esos encargos que Dios da, habla de disposiciones y otras cosas más. Entonces también son también relacionados estos mandamientos como los decretos que Dios da para su pueblo. Pero también dice aquí: el precepto del Señor es puro, dice, que alumbra los ojos. Esta palabra de precepto está relacionada con mandar, está relacionada con ordenar. Y note usted que son palabras legales, términos que se aplican y se usan también en el derecho. Quiero informarles y decirles, queridos hermanos y amigos, que bueno, en derecho se aplica estas palabras. Yo soy abogado en lo secular, en el libre ejercicio, y obviamente estamos relacionados y familiarizados con estas palabras. Pero dos efectos que produce esto. Primero, alegra el corazón de Dios la ley. Cuando nosotros venimos a Él y creemos en su palabra, el poder que tienen estos mandatos, esta ley, estos preceptos, es que alegran el corazón, es decir, lo transforman. Cuando un corazón viene afligido, viene sufrido, viene turbado, viene a las fuentes de las aguas espirituales, que son la ley de Dios, la palabra, y inmediatamente el corazón es alentado y es fortalecido. Esto produce alegría en el corazón. El verso dice 8, dice: los preceptos del Señor son puros, que alumbran los ojos. Sí, así mismo como Dios es luz, en su palabra hay luz para que nuestro corazón sea expuesto y nuestros pecados también, para que nosotros nos arrepintamos de ellos y vengamos a Él. Mientras más venimos a la luz, mientras más nos acercamos a ese sol de justicia, sí, que es Cristo, más vamos a ser alumbrados en nuestros ojos espirituales. Dios quita el velo de nuestros ojos, un velo que fue puesto por muchos años por Satanás, que nos hizo creer
que la mentira era verdad, que nos hizo andar directamente en tinieblas creyendo que estábamos por buen camino, mas no era así, queridos amigos. Dios quita ese velo de la incredulidad de nuestro corazón, ese velo de ignorancia, porque hemos venido a la verdad para conocer la verdad. El verso 9 dice: el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Dice: los juicios del Señor son verdad, todos ellos son, dice, justos. Esta palabra temor técnicamente es un término que denota en sí o refleja, ¿sí? Cuando habla de Dios, refleja directamente la reverencia, refleja el respeto que un verdadero hijo de Dios le tiene a su Padre, es decir, a Dios. Como hijos nosotros debemos respetar a nuestro Padre, obedecerle en todo lo que Él nos ordena, nos manda, para que nos vaya bien en la vida. Lo contrario a obedecer es la desobediencia, y la desobediencia trae consecuencias. Si somos hijos, seremos corregidos por nuestro Señor para volver a la senda, pero nadie quiere experimentar realmente esa corrección, porque la corrección de Dios muchas veces puede tornarse demasiadamente severa. Es mejor obedecer a Dios antes que sufrir las consecuencias de nuestros pecados y desobediencia. David nos hace entender que la palabra de Dios no debe de ser solo impuesta en el corazón del hombre que dice que ama a Dios, que se relaciona o se familiariza con Cristo. David nos hace entender que es natural, que nuestro corazón debe de inclinarse de forma natural a las cosas espirituales si realmente decimos que somos los hijos de Dios. Dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila el panal. David está hablando aquí que la palabra de Dios es deseable y es mucho más valiosa que el oro de este mundo, que el oro incluso más afinado. Quienes realmente tenemos a Jesús, tenemos a Dios, sabemos que la palabra de Dios es lo más deseable, queridos hermanos y queridos amigos. Pero también vemos aquí que dice: y dulces es más que la miel y que destila directamente del panal. Usted sabe que la miel, pues en las culturas antiguas, especialmente en la cultura egipcia, en la cultura griega, era prácticamente un manjar. Y quienes tenían ese privilegio de deleitarse de este manjar eran solo los faraones o las personas importantes. Quien quiera no podía directamente disfrutar de esto. Entonces, la miel es sabrosa. Y David lo que está diciendo es que la palabra de Dios es mucho más sabrosa, más dulce que este manjar. Entonces, la Biblia en el Hijo de Dios debe de ser un manjar, debe de ser algo deseable, debe de ser algo que con todas nuestras entrañas anhelemos comer. Pero lo contrario es: ¿qué pasa si yo no veo a la Biblia como algo más deseable que las cosas de este mundo, que mi realización personal? ¿Qué pasa si yo veo a la Biblia como inferior a las demás cosas, y como superior yo pongo en el centro de mi corazón otras cosas que no sea Dios? ¿Qué pasa si yo no veo la palabra de Dios como ese manjar, como algo más deseable que la miel? Debería yo examinarme, debería ver realmente si estoy yo en el camino de la fe, si tengo al Espíritu Santo o no lo tengo. Examinémonos a nosotros mismos a la luz de la palabra si realmente somos o no somos. Porque un verdadero hijo de Dios, y yo voy a enfatizar siempre esto en todas las prédicas, debe de tener anhelos y deseos por Dios. No podemos decir que somos cristianos si en nuestro corazón existe repudio, apatía a las cosas espirituales, a la palabra de Dios, a la oración, al congregarnos. Algo está mal allí, algo está pasando.
debemos examinarlos. El verso 11 dice: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Sí, la palabra de Dios tiene el poder para corregir los pasos del hombre, para amonestarnos para nuestro bien. Pero también David aquí dice: en guardarlos hay gran galardón. ¿A qué se refiere? Se refiere a obedecer la palabra de Dios. Y esto trae bendición. Cuando nosotros obedecemos y guardamos los preceptos, los mandatos, la ley divina de Dios, esto va a traer bendición a nuestra vida. Obvio que cuando hablamos de bendición hablamos del favor de Dios. Sí, es verdad. Debemos entender que nosotros hemos sido favorecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3 lo dice así. ¿Cuál es nuestra máxima bendición? Pues ya hemos sido bendecidos, no estamos bajo maldición, pues nuestra máxima bendición es que Cristo, Él está ya hoy morando en nuestro corazón. Entonces, queridos hermanos, el verso 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Pero solo la ley de Dios tiene el poder y la capacidad para hacernos ver nuestros propios errores. Y aún las cosas que son ocultas salen a la luz cuando nosotros venimos a la palabra de Dios. David nos hace entender que cuando venimos a ella, a las Escrituras, ella tiene ese poder purificador, ese poder de limpieza profunda, porque Él a través de las Escrituras nos expone y todas estas cosas impuras salen a la luz. Cuando Dios nos hace ver nuestros errores ocultos, ¿sí?, muy ocultos, es para que nosotros nos alejemos de eso, de los pecados, ocultos, nos alejemos de eso y tratemos directamente de enmendar con la ayuda, obviamente, del Espíritu Santo. David en el verso 13 dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El corazón del ser humano, como David pudo darse cuenta que también él puede peligrar cuando él se alejaría o cuando él se alejara de Dios, él estaba entendiendo que si él se alejaba de la palabra de Dios, él estaba peligrando, que si él se alejaba de obedecer a Dios, su corazón podía llenarse de soberbia y de orgullo. Todos los seres humanos, todos los hombres, podemos directamente o estamos expuestos directamente a caer en la soberbia y que ésta se enseñoree sobre nosotros. Entonces David pide en oración que su corazón se aparte de la soberbia, de la arrogancia, y sea un corazón humilde. Pero también aquí dice: entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Amados hermanos, una cosa es la rebeldía y otra muy grave es la rebelión. Rebelión es algo muy, muy delicado y tiene que ver con renunciar a Dios, dejarlo a un lado y irme en pos de dioses extraños como los pueblos paganos, y de darles la espalda a Dios y de darle culto más bien a los demonios que a Dios. Dios tiene la preeminencia en un hijo de Él. Dios tiene la preeminencia, y un hijo de Dios siempre tiene que darle la preeminencia en todo. El verso 14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Bueno, aquí ¿qué es lo que vemos nosotros? David le está pidiendo gracia y capacidad a Dios para que Él pueda directamente darle honra y gloria en su manera de vivir, pero también que le dé sabiduría para Él expresar con su boca la palabra. Por eso dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. La pregunta aquí que surge es: ¿cuáles son los dichos de la boca de David y en qué iba a meditar el corazón de David? Obvio, los dichos que tenía en la boca David era la palabra de Dios, es decir, la ley de Dios. ¿En qué iba a meditar David? En la ley de Dios. ¿Qué es lo que nos invita a Dios por medio de esta palabra, de este salmo? Es que nosotros meditemos en la Biblia, que
nosotros tengamos también, o que sean deleitosos los dichos de la palabra en nuestros labios, que seamos prontos en proclamar el Evangelio de Dios a un mundo que se está perdiendo. Y David termina y cierra con broche de oro en este salmo, cuando dice: oh Jehová, roca mía y redentor mío. Él reconoce su condición delante de un Dios grande. Él sabe que sin Cristo no puede hacer nada. Él lo mira como su protector, él lo mira como su base de apoyo, como esa roca donde él está seguro. Pero también dice: redentor mío, es decir, alguien que redime, alguien que libra a uno del mal. Eso es lo que Dios es para los que creen en Él, para quienes se acercan con fe. Dios es nuestra roca y también es nuestro Redentor. Vamos a darle gracias a Él por medio de este tiempo de oración. Y quiero mandarles un abrazo grande a ustedes y espero pues que estén bien. Amado Dios, Padre, te doy gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a obedecerla. Ayúdanos, Señor, a entender que por medio de las cosas creadas te manifiestas al mundo. El mundo no te ve, porque no quiere, Señor, porque pone su corazón, Señor, en otras cosas antes que ti. Perdona, Señor, a muchas personas que no quieren venir a ti. Ten misericordia. Dales la oportunidad de que ellos puedan ver, de que sus ojos puedan ser alumbrados por el sol de justicia. Oro por salvación y vida eterna de mucha gente que está en la oscuridad, en las tinieblas, que creen que están en lo correcto, pero están, Padre, errados. Muchos que están en la religión, pero no tienen una relación viva contigo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos siempre a obedecerte, a que la Biblia sea nuestro deleite, que sea, Señor, nuestro todo, que sea más deseable que esa miel, que sea más deseable que esa miel, que podamos meditar tus preceptos, tu ley, tu mandato, que sean deleitosos los dichos en nuestra boca. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Soy su amigo Gabriel. Que Dios los bendiga. Bendiciones.